30 de junio de 2022. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado El paralítico ateo. No me refiero al paralítico acostado en una camilla que le llevaron a Jesús para suplicarle que lo curara. En la narración de Mateo capítulo 9, versículos 1 a 8, Jesús vio una fe muy grande en las personas que lo llevaban. En la versión del evangelista Marcos se nos dice que como había mucha gente y no podían entrarlo, rompieron el techo de la casa y descolgaron la camilla en el lugar exacto donde se encontraba el maestro. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos de los escribas se dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o más bien, levántate y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Aunque de este paralítico no se conocen sus gestos o sus palabras después de la curación milagrosa, sí se pueden observar las manifestaciones de fe de sus familiares y amigos, que se tomaron el trabajo de cargarlo y conducirlo hasta el sitio donde se encontraba Jesús. Y se puede observar la reacción de la gente que se encontraba escuchando a Jesús, la cual quedó sobrecogida y alababa a Dios. En esta ocasión me refiero a un paralítico ateo, quien afirmaba que antes de que entendiéramos la ciencia, lo lógico era creer que Dios creó el universo. Pero ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente. Por tanto, no hay ningún Dios. Por eso soy ateo. La religión cree en los milagros, pero estos no son compatibles con la ciencia, termina diciendo el científico ateo. Sin embargo, el mayor milagro se dio precisamente en la vida de este hombre dedicado a la ciencia, Stephen Hawking. Cuando tenía 21 años de edad, en 1963, un poco antes de su matrimonio, le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica. Con el paso de los años, su enfermedad fue avanzando hasta quedar totalmente paralizado. Los médicos le pronosticaron máximo 2 años de vida. Pero Stephen se guiaba por una frase que repetía con frecuencia a los jóvenes universitarios: recuerden mirar las estrellas y no sus pies. Por difícil que sea la vida, siempre hay algo que uno puede hacer y en lo que uno puede tener éxito. Y eso fue lo que hizo. Durante toda su vida se mantuvo en actividad en el mundo de la ciencia y de la docencia universitaria. Normalmente, cuando se diagnostica esta enfermedad, la esperanza media de vida de un paciente era de 14 meses o máximo de 5 años. Hawking sobrevivió 55 años con esta enfermedad. Hay un aspecto generalmente desconocido en la vida de este científico. Stephen perteneció a un organismo del Vaticano denominado Pontificia Academia de las Ciencias y mantuvo cierta cercanía con 4 pontífices: San Pablo VI,
San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. En los diálogos que sostuvo con ellos les decía: quiero contribuir al desarrollo de la relación entre la razón científica y la fe. Hawking afirmaba que no le correspondía dar una explicación a la cosmología religiosa, porque el origen de todo no es un problema de la ciencia positiva, sino de la filosofía. Su esposa Jane Wiles, una mujer creyente, reconoció que el ateísmo de Hawking, a veces un poco recalcitrante, terminó por crear cierto conflicto con su fe cristiana. También afirmaba que su posición religiosa era una manera de utilizar a Dios, negando su existencia para llegar a ciertos ámbitos de la ciencia, para vender sus libros y para adquirir más fama. Sin embargo, el canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias, el arzobispo Marcelo Sánchez Orondo, tenía una imagen muy positiva del científico. Decía: su presencia en la Academia Pontificia fue muy importante, al igual que sus colaboraciones. Siempre permaneció muy fiel a este organismo de estudio e investigación. Vino al Vaticano tantas veces como pudo. El canciller de la Academia afirmaba que sus mayores aportes estuvieron relacionados con el origen y el fin del universo y el destino de la vida humana en el planeta. El arzobispo, quien tuvo un trato frecuente con él, opinaba: todo el mundo dice que era ateo, pero yo puedo afirmar que no lo era. No hay duda que su propia vida, tan llena de sufrimiento y de tantas satisfacciones, es uno de esos grandes milagros que él mismo trató de negar. Una pregunta para compartir en familia: ¿qué tipo de parálisis estás sufriendo en tu mente, en tu corazón o en tu alma? Unámonos a esta oración a María, la adolescente misionera. María, Virgen adolescente de Nazaret, cuando recibes el anuncio del ángel de Dios, no te quedas paralizada por el íntimo gozo del cumplimiento de las promesas divinas, sino que realizas de inmediato el primer viaje misionero de la historia, llevando a Jesucristo en tu seno para que se encontrara con su precursor. Concédenos, Madre, la gracia de tener un corazón misionero, para dar testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, a fin de llevar a Jesús hasta aquellos seres humanos que no le conocen, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.